Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión en vivo para Conectimed. Está con nosotros el doctor Adolfo López Rodríguez, especialista en medicina interna y nefrología, miembro de la Asociación Mexicana para la Educación Médica, quien nos hablará sobre lesión renal aguda, y nuestra moderadora, la doctora Aymara García, médico general por la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Cuba. Muy buenas tardes, doctora Adolfo. Gracias por acompañarnos a nuestra sección de video en vivo de Conectimed. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Y aquí estamos para las dudas que se vayan presentando. Muchas gracias, doctor. Y es que sí, la vez pasada estuvimos hablando sobre la enfermedad renal crónica, renal aguda, tema de salud a nivel mundial con una alta incidencia en los pacientes que hospitalizan y para la cual es necesario tener un diagnóstico temprano aplible. Entonces, para introducirnos en el tema, doctor, ¿nos pudiera decir cómo podemos definir la lesión renal aguda? Y una duda muy personal, ¿cuál es el término más empleado? ¿Lesión, insuficiencia, fallo? ¿Cómo debemos referirnos a esta patología? Excelente, muy bien. Se define, primero entramos a la definición, vamos a la más particular, y básicamente se define la insuficiencia renal aguda por una función de riñón en horas o días, muy importante el término que tiene horas o días, y se caracteriza por una acumulación de productos nitrogenados, esto es urea y creatinina. Y también se caracteriza por una disminución de la diuresis. ¿Ok? Pero algo muy importante, que es una alteración funcional, no anémica. Esa es, digamos que la primera parte de la pregunta. La segunda pregunta, que cómo la debemos llamar, y eso básicamente se debe a la clasificación de la enfermedad. Entonces, de acuerdo a cómo estén los niveles de creatinina, de acuerdo a cómo tengamos la urea en los pacientes, así se va a definir según la clasificación de Rifle, que es la que probablemente tú me estés preguntando, y es básicamente el riesgo de la enfermedad. El riesgo de enfermedad. ¿A qué se refiere? Cuando la creatinina está aumentada hasta 1.5. La lesión renal aguda se refiere básicamente a cuando esa creatinina es el doble del nivel basal de suficiencia. A una creatinina mayor a 3. Ese es en cuanto a la clasificación de Rifle. Pero hay otra clasificación que es la de Akin, que es más o menos parecida, pero aquí hay un pero, que es cuando la creatinina está en 1.5 más un delta de creatinina de 0.3. Esto puede ser o 1.2 o 1.8. ¿De acuerdo? El nivel 2 o el estadio 2 es cuando la creatinina está por arriba de 2. Y el estadio 3 cuando la creatinina está por arriba de 3. Y la otra clasificación, que es para efectos estadísticos y para la publicación de artículos, no menos importante, es la clasificación precisamente de la KDIGO. Así como hay una clasificación de la enfermedad renal crónica, también lo hay en la aguda y se divide en 3 estadios. Y la diferencia con las dos anteriores, o sea, con la de Rifle y con la de Aki, básicamente es la creatinina. En el estadio 1 vamos a encontrarla entre 1.5 y 1.9. El estadio número 2 lo vamos a encontrar entre 2 y 2.9. Y la 3, un aumento de la creatinina por arriba de 4. ¿Ok? De manera persistente, por supuesto. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, claro que sí, doctor. Entonces, más bien la terminología se usa en dependencia de los valores de la creatinina para emplearla de una forma más correcta. Sí, en relación al tiempo. En relación al en relación al tiempo. Ajá.
Muchísimas gracias, doctor. Y un modo más práctico para poder clasificarlo, digamos, en el área, en medicina general, ¿cómo podemos utilizar una clasificación que nos ayude sobre todo con la etiología? Bueno, no tanto para definir la etiología, sino el grado de daño que hay en el momento, ¿no? Porque recordar que la insuficiencia renal aguda generalmente es reversible en la mayoría de los casos, pero hay veces que se puede progresar a enfermedad renal crónica, pero se puede utilizar cualquiera de las dos, y puedes poner, por ejemplo, según la clasificación de Rifle está en estadio 2, o hay otros que prefieren, según Cadigo está en el estadio número 2 también, o sea, es indiferente. Lo importante es para que todo el mundo entienda, sobre todo en el lenguaje o en el argot médico, que todo el mundo entienda de qué estamos hablando, porque de acuerdo a eso es como se tiene que hacer la terapia sustitutiva de la función renal, ¿no? O el manejo conservador. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Ahora quisiera preguntarle cuáles son las causas más frecuentes que llevan a un paciente a una enfermedad renal aguda. Bueno, con respecto a la etiología de la enfermedad, tenemos que clasificarla como prerrenal, renal y posrenal. En lo que se refiere a las renales, está la deshidratación, ya sea por diarrea o por vómito, etcétera, etcétera, que nos puede conllevar a la insuficiencia renal aguda, las hemorragias y no menos importante, sobre todo en este tiempo, la sepsis. Igualmente, la hipoalbuminemia, los estados de desnutrición también pueden tener como consecuencia en los pacientes la insuficiencia renal aguda, así como la insuficiencia cardíaca. Eso es en cuanto a lo prerrenal. En cuanto a lo renal, las causas principales son la glomerulonefritis, que son daños inherentes al parénquima renal, a la estructura del riñón en sí, específicamente la corteza. El lúpulo eritematoso sistémico, por ejemplo, también es una causal de daño renal agudo, el síndrome urémico y la necrosis tubular aguda. En cuanto se refiere a la posrenal, que es la tercera causa, que quiere decir después del riñón, las principales vamos a tener que son las válvulas ureterales, la obstrucción por cálculos, no es tan infrecuente encontrarlo, los tumores, ¿verdad? La vejiga neurogénica, por ejemplo, en el paciente diabético, y yo te agregaría una más que es muy importante, sobre todo en pacientes de edad avanzada, que es el crecimiento prostático, que a veces es no reconocido, no identificado, no diagnosticado y por tanto a veces lo diagnosticamos de manera tardía. Muchas gracias, doctor, efectivamente. Ahora, una pregunta relacionada con la hipertensión. De modo general, ¿por qué tener cifras elevadas de tensión arterial se relaciona con una lesión renal aguda? ¿Y qué recomendaciones nos puede dar, sobre todo a los médicos generales, a la hora de poner un tratamiento antihipertensivo en un paciente, digamos, de nuevo debut? Perfecto. Un paciente en donde se identifica muy tempranamente la hipertensión, bueno, primero para definir hipertensión, ¿qué es hipertensión arterial? Básicamente son las cifras de presión arterial mayores a 130-80, según la clasificación europea, ¿no? O hay algunas clasificaciones que dicen hoy día que más de 120-75 ya es hipertensión arterial. Bajo ese contexto, entonces, los medicamentos que generalmente usamos, que pueden ser IECAS, ARA2 o combinados con calciantagonista o beta bloqueadores, tenemos que tener en cuenta que el paciente no solamente, más bien recordar que un paciente en que tengamos como diagnóstico de hipertensión, tenemos que saber cómo está la función de riñón, porque sobre todo los IECAS y los ARA2 en las primeras etapas, en los primeros meses, pueden tener un incremento de la creatinina y de la urea de 0.3, sin que esto constituya un daño necesariamente. Esto después vuelve a lo normal, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, cuando vamos en pacientes hipertensos, recién diagnosticados también, que quiera utilizar un calciantagonista como segunda línea,
también tener en cuenta cómo está la función del riñón, porque recordar que el riñón está la arteria aferente y ahí es donde actúan ellos, dilatando la arteriola aferente para disminuir la presión intraglomerular, para evitar precisamente un daño renal progresivo. Quiere decir que no es solo poner un tratamiento y ya ver que las cifras bajen, no. Y no revisar cómo está respondiendo este riñón a este nuevo fármaco que yo estoy administrando. Sí, por eso nosotros lo que preferimos es primero poner un solo antihipertensivo, valorar al paciente más o menos 2 semanas después, inicialmente haciéndole un mapa, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es hoy por hoy el estándar de oro para el diagnóstico de certeza de la hipertensión, sobre todo en pacientes que hacen hipertensiones de manera nocturna o que identificar a pacientes que tienen hipertensión de bata blanca, por ejemplo. Muchas gracias, doctor. Al inicio usted nos comentaba que la lesión renal aguda es una enfermedad reversible. Sin embargo, en algunas ocasiones puede progresar a una enfermedad renal crónica. ¿A qué se debe esto? Interesante la pregunta. Tenemos que el proceso de la insuficiencia renal aguda se da en horas, días y hasta semanas. Cuando el proceso, a pesar de tratamiento, se perpetúa por más de un mes, entonces estamos ante la probable evidencia de que el paciente ya cursa con enfermedad renal crónica, o puede ser enfermedad renal crónica que se agudizó ante un proceso de deshidratación, por decir algo, ¿no? Por eso la importancia de hacer un diagnóstico adecuado, un interrogatorio adecuado para su identificación. ¿De dónde es el origen de la hipertensión? Generalmente, el 80%, más del 80% está generado la hipertensión en el riñón, porque muchos piensan de que la hipertensión se genera en el corazón, cosa que no es cierto. Se identifica, el primer daño es a nivel glomerular. Muchas gracias, doctor. Otra de los sobre mecanismos también subyacentes que desarrollan la enfermedad renal crónica, quisiera saber específicamente en el caso de la sepsis, ya que se asocia con muchas enfermedades renal crónica, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué es la visión de la enfermedad renal crónica en estos pacientes? Bueno, recordar el proceso de la sepsis, que generalmente va de la mano con deshidratación. Entonces, una buena hidratación siempre es importante. Pero ¿por qué se sucede el fenómeno que yo te decía inicialmente, que generalmente es reversible, de que no es un daño estructural? Lo que sucede es que recuerden, hay liberación de prostaglandina, hay liberación de angiotensina, ¿sí? Que esto trae como consecuencia una vasoconstricción arteriolar. Pero también hay una liberación muy prolongada de la prostaglandina, que es lo que permite que los mecanismos compensadores de riñón ya no funcionen. Entonces, vamos a encontrar que hay una perfusión glomerular disminuida, una disminución de la ultrafiltración y por tanto un filtrado glomerular bajo, que trae como consecuencia el fallo en la protección o de los mecanismos protectores en el riñón, y que finalmente va a condicionar la insuficiencia renal aguda. En el caso específico de la sepsis, lo que sucede es disminución de la prostaglandina, aumento de la prostaglandina, que no permite que se relaje la arteriola eferente y trae como consecuencia mayor daño renal. Empieza como un daño prerrenal, sí, pero luego se vuelve parenquimatoso. Al volverse parenquimatoso, entonces ahí se agrava el problema. Y esta es la gran importancia que el hecho de que con qué tipo de medicamento vamos a tratar la sepsis, porque eso es un tema muy importante, porque recordar que algunos antibióticos, si no la mayoría, también pueden condicionar daño renal. En las terapias intensivas, recordar que en las terapias intensivas la mortalidad va entre 20 y el 50% en general. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene la enfermedad por COVID, la cosa se agrava más y es hasta el 80%. ¿Ok? Complicado, entonces, la tienen los intensivistas.
Sí, muy complicado y se trabaja en combinación con ellos precisamente para el cuidado en la parte que nos compete a nosotros, la parte renal, ¿no? Claro que sí, doctor. Una pregunta, cuando estaba revisando el tema, siempre le dan mucha importancia a una historia clínica completa del paciente. ¿Qué elementos cree usted que no nos deban faltar en un interrogatorio de un paciente en el que sospechamos esta enfermedad y cuáles son los síntomas más representativos? Excelente punto. Bueno, como en todas las situaciones, la importancia de la semiología en la identificación de la enfermedad es toral, fundamental. Esto es la exploración física. ¿Qué queremos buscar? Qué quiero encontrar yo en un paciente que estoy sospechando que tenga la insuficiencia renal aguda? El estado de hidratación del paciente, la coloración de la misma, ¿está pálido? ¿No está pálido? ¿Las mucosas están secas? ¿Cómo está la perfusión a nivel distal? ¿Cómo están los dedos, las yemas de los dedos? ¿Cómo están los de los pies? Eso te orienta mucho a pensar en que es una insuficiencia renal aguda, por ejemplo. Cómo está la frecuencia respiratoria y además, muy importante, la temperatura, precisamente en el caso de los pacientes que es en su mayoría que llegan por sepsis. La situación hemodinámica es fundamental. La frecuencia cardíaca, la presión arterial, la ocultación cardiopulmonar es invaluable, da una información importantísima. La valoración abdominal, la presencia de masa, si hay hepatomegalia, si no hay hepatomegalia, si hay líquido en la cavidad abdominal, todo esto nos ayuda a orientarnos a ese diagnóstico. La presencia de adenopatías cervicales también es muy importante y nos hace descartar algunas otras formas de daño que puedan tener los pacientes que lo llevó a la insuficiencia renal. Y muy importante también, siempre valorar la piel de los pacientes. No es nada más por la turgencia, no es nada más por el estado de hidratación, sino es qué características tiene la piel del paciente, ¿sí? Porque hay lesiones vasculitis, que son lesiones autoinmunes, o el lupus mismo, o la púrpura de Heno-Schönlein, que nos puede llevar a una insuficiencia renal aguda, sobre todo cuando los pacientes están en crisis. Las infecciones como las endocarditis, muy condicionantes de insuficiencias renales agudas también. Y la presencia de lívidos reticulares, esa piel marmórea con algunas, como en parches, y que están coronadas por un tejido vascularizado, también nos orienta mucho a pensar que el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda. De modo que esto no es solo competencia del riñón, es un examen físico general, completo, con todos los sistemas. Yo siempre he dicho en las pláticas, en las entrevistas que me hacen, de que el mejor nefrólogo tiene que ser el mejor internista, porque está relacionado todo el riñón, y aunque usted no lo crea, hasta con el ojo, con el oído, con los dientes y con toda la piel. Por eso tenemos que tener una visión integral del paciente, como en muchas de las otras especialidades, pero más el nefrólogo. Tiene que tener una visión más amplia de la persona. Hacer el interrogatorio es fundamental. Muchas gracias, doctor. Mi próxima pregunta está en relación con los exámenes complementarios. Son muchos los que se pueden realizar a fin de estudiar la función renal, pero quisiera que nos hablara de los fundamentales y cuáles podemos realizar desde la atención primaria de salud. Ok, muy bien. Lo básico cuando estamos ante las sospechas, ya sea que el paciente lo tenga en el consultorio, ya sea que tu paciente esté en el hospital y por ende en puertas de que vaya a terapia intensiva, es determinación de nitrógeno urea, de la creatinina en sangre, la gasometría. La gasometría arterial también nos da una información muy valiosa, porque es la que nos determina cómo está el pH sanguíneo de ese paciente, si está acidótico, si no está acidótico. Y la biometría hemática nos orienta a pensar cómo está el recuento leucocitario, si el paciente tiene anemia o no tiene anemia, y esto también te sirve como pronóstico. Fíjate, lo que te he dicho, la verdad es que son laboratorios básicos que hay que hacerle a este tipo de paciente. Ahora, cuando tú tienes una alta sospecha de que ese paciente tiene
La insuficiencia renal aguda, bueno, entonces le pide ya otras cosas de acuerdo a lo que vaya surgiendo en el interrogatorio. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si tú tienes sospecha de que el paciente está cursando con una sepsis, tienes que hacerle un hemocultivo, hay que hacerle un urocultivo también, sobre todo cuando tiene fiebre. Si un paciente que está infartado, que tenga insuficiencia renal, que tenga insuficiencia cardíaca, por ejemplo, pedirle las enzimas, la CKMB, es muy importante también, que nos va a dar mucha información, ¿de acuerdo? Igualmente, en el examen de orina también nos da mucha información, porque simple y sencillamente, porque hay que ver cómo está la osmolaridad de la orina, cómo está, si hay un sedimento que esté activo, cómo está, si tiene hematuria, si no tiene hematuria, si hay la presencia de bacterias. O sea, todo eso te da una información muy valiosa, pero que hay que, muy importante, como yo les digo a los alumnos cuando me toca, corresponde a la cátedra de nefrología. Yo les digo, en el examen de orina ustedes obtienen la información en más del 50%. Por eso hay que leer entre líneas qué es lo que está pasando con tu paciente. Y también identificar, por ejemplo, si la orina está bien recolectada, si está bien emitida. Eso es importantísimo por la presencia de cetonas. Ya tú sabes que es una orina que tiene mucho tiempo de permanencia y que no ha sido trabajada en el laboratorio. Esa es una orina que no se debe desechar. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. No, incluso yo revisando el tema hasta vi que según la forma de los cilindros se podía inferir muchísimas patologías que pudieran estar dando traste con esto. Así es, sin duda, sin duda. En ocasiones nos hacen la división de parámetros de renal que están específicamente realizados para medir esto. ¿Qué parámetros son estos? Me imagino que te refiere a identificar si el daño es prerrenal o el daño es parenquimatoso o renal, ¿ok? Y sí, esa información es muy valiosa también, aunque ya ese es más de la especialidad, ¿no? Y ya sea del terapista o en conjunto con nosotros los nefrólogos, por supuesto, y es lo primero que tenemos que determinar. Por ejemplo, el sodio urinario. El sodio urinario te da mucha información. Si este sodio es menor de 12 miliequivalentes por litro, vamos a encontrar que estamos ante una prerrenal. Si es más de 20 miliequivalentes, seguramente es parenquimatoso el daño. Si la relación sodio-potasio en orina es potasio mayor que el sodio, estamos pensando en prerrenal. Si la relación se invierte, estamos pensando que es renal. La osmolaridad urinaria, muy importante también. Si está mayor de 450 y 500, estás pensando en prerrenal. Si esta es menor de 350, el daño es parenquimatoso. La fracción excretada de sodio, eso es incluso pregunta de examen para los alumnos. La fracción excretada de sodio que se da en términos de porcentaje. Si es menor a 1, es prerrenal. Y si es mayor a 1, es renal. La otra es la relación de creatinina urinaria y creatinina sérica. Si esta es mayor de 40, es prerrenal. Si es menor de 20, es renal. ¿Ok? Y la presencia de cilindro que tú me preguntabas, la presencia de cilindro hialino hace pensar en que es prerrenal. Y si los cilindros son pigmentados o si son celulares, nos hace pensar que es renal y eso te da mucha orientación. Muchísimas gracias, doctor. Ahora, de modo general, ¿nos pudiera decir cuáles son los pilares del tratamiento de esta enfermedad? Bien, bien. Como la alteración la vamos a encontrar a nivel del sodio, del agua, el potasio y todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, corregir la acidosis. Importante. Corregir la falta de líquido, pero con cristaloides, soluciones cristaloides tipo Harman, por ejemplo. En otras etapas utilizamos las soluciones salinas, pero en las primeras etapas no. O sea, en la etapa de reanimación, utilizar soluciones cristaloides. El control de la hiperuricemia es fundamental porque está demostrado que la hiperuricemia, al tapar los túbulos renales, a producir la necrosis tubular,
Por eso necesitamos hidratar muy bien al paciente para que se produzca una diuresis más marcada. La otra cosa es cubrir al paciente desde el punto de vista gastrointestinal para evitar sobre todo los sangrados, ¿ok? El hecho de manejar muy bien a tu paciente con referencia a si el paciente es diabético. Si el paciente es diabético, un control muy estricto de la glucosa y se maneja con insulina rápida, por ejemplo, ¿sí? Y de preferencia en bolos, para que no sean infusiones continuas. La hipercalemia, importante el manejo de la hipercalemia. Recordar, la hipercalemia se da por un falso potasio alto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Damos la insulina y con eso te corrige generalmente el potasio. O si nos damos cuenta que efectivamente el potasio está elevado, entonces da resinas de intercambio iónico. Y esto permite que los pacientes en muchas ocasiones no tengan necesidad, aún estando en las terapias intensivas, de diálisis. Pero esto se debe hacer de manera temprana. Muy importante. Este punto es fundamental que los médicos generales y familiares lo tengan en cuenta. Por supuesto, el uso de antibióticos, pero regulado a la función del riñón. Hoy día, incluso, tú puedes utilizar cualquier antibiótico, pero incluso hay tablas que te dicen, ¿sabes qué? Si la filtración glomerular es de 60, le puedes poner X cantidad. Si está por debajo de 40, tal cantidad. Si el paciente tiene menos de 10 mililitros por minuto, dale tal cantidad. Y esto es el conocimiento que tenemos que tener, tanto de la farmacocinética como de la farmacodinamia, para poder prescribirlo. Por ejemplo, de mucho cuidado, el uso de la micacina. ¿Cómo utilizar la amicacina? Hay que pedir niveles de amicacina si lo tienen disponible, de aminoglicósidos en los laboratorios cuando están en los hospitales. O si no tenemos a la mano, entonces hacer el cálculo de acuerdo al filtrado glomerular. Y sabemos hoy día que no es inocuo. Los medios de contraste, evitar los medios de contraste a toda costa. Muchas veces le hacen a los pacientes 3 y 4 tomografías y después no nos explicamos el por qué la creatinina se elevó. Entonces, muy importante. Por eso, la mancuerna que debemos tener los terapistas, los intensivistas, los internistas, los nefrólogos y los médicos generales y familiares en el manejo de la insuficiencia renal aguda. Me resulta importante algo que usted ha dicho ahí, y es que a la hora de poner antibióticos, siempre debemos la función renal en pacientes adultos mayores sobre todo, pero usted lo recomienda también para otras personas que no sean adultos mayores y que tengan factores de riesgo. Sí, sobre todo porque estamos viendo cada vez con mayor frecuencia insuficiencias renales agudas inexplicables en gente joven. Claro que ya sabemos los nefrólogos por dónde va el asunto. Va por la ingestión de tanta comida chatarra, desgraciadamente, combinada con líquidos que no deben tomar, por ejemplo, los refrescos, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo sí pediría que lo hiciéramos como una rutina, no solamente en el adulto mayor, sino en cualquier paciente, para que te evites problemas incluso de que después los pacientes te están reclamando, es que yo estaba bien, ¿no? Entonces tú le puedes incluso decir, no, usted no estaba bien, usted ya tenía un daño y esto lo agravó, que es diferente. ¿Ok? Por eso la importancia de incluso ahí en los estudios también determinar haciendo un ultrasonido. Que bueno, los nefrólogos lo hacemos de rutina en nuestro consultorio y ahí nos damos cuenta en combinación con la función renal cómo está la estructura del riñón, ¿no? Muchas gracias, doctor. Una última pregunta y relacionada ya con el tema que nos ha golpeado tanto este año, que es el tema de la pandemia de COVID-19. ¿A qué se debe que tantos pacientes con COVID-19 desarrollen una lesión renal aguda? Es una historia interesante porque cuando se dieron los primeros casos en diciembre, hay un artículo que se publicó a principios de enero de autopsias que se le hicieron a los pacientes de Wuhan en la provincia de Hubei, que determinaron que solamente hicieron 26 biopsias
a muchos pacientes, sí, pero 26 encontraron que tenían insuficiencia renal aguda y entonces se dijo en primera instancia de que la repercusión a nivel renal no era tanto. Hoy día sabemos y tenemos más conocimiento de que puede haber un daño renal agudo en pacientes que tienen COVID y el daño es por dos mecanismos diferentes. Uno, un mecanismo directo es que la unidad funcional del riñón, que es la nefrona, específicamente el glomérulo, y por ir a la parte más ultraestructural, que son los podocitos, hay un ataque directo del coronavirus porque se pega en ellos, lo daña y entonces el paciente empieza con daño renal agudo. Y la otra causa que también tenemos como daño renal específico, me estoy refiriendo, es al daño que se produce a nivel tubular. Entonces son dos mecanismos por el cual el coronavirus o el COVID te puede producir daño renal. Por los podocitos es ataque al glomérulo y por los túbulos de manera directa te produce daño. Es por lo cual muchos pacientes vamos a encontrar que tienen cilindros hialinos, cilindros granulosos y por la pérdida precisamente de la estructura de los túbulos, trayendo como consecuencia daño renal agudo. Y la tercera causal, por la misma sepsis, a desencadenar el proceso inflamatorio, la cascada de eventos que se suceden por el proceso inflamatorio de la citoquina, hay un daño sistémico, que es lo que finalmente terminan los pacientes con el daño renal agudo. Entonces son tres causales que te pueden producir daño renal. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por habernos acompañado, por haber accedido a la invitación y por apoyar la educación médica continua. Esperemos tenerlo próximamente. Muchas gracias por la invitación y siempre estamos a sus órdenes para cualquier cosa que se ofrezca. Me encanta la parte académica. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Agradecemos al doctor Adolfo López Rodríguez por su valiosa participación y por compartirnos sus conocimientos. Igualmente a la doctora Aymara García como moderadora en esta entrevista. También agradecemos a los profesionales de la salud por acompañarnos y los esperamos la próxima transmisión de Conectimed en vivo.